Muchas gracias por sintonizar nuestro canal. Tenemos un mensaje que creemos edificará tu vida. Esperamos que lo disfrutes. No sé si te acuerdas lo que era la larga distancia. Alguien descubrió también con un buen regaño o un buen coscorrón lo que la larga distancia significa, porque una llamada de larga distancia se cobraba más cara y además se medía por minuto. Así que no sé si te acuerdas cómo eran antes las llamadas de larga distancia. Hola mamá, ¿cómo estás? Bien, qué padre, los niños bien, súper bien. Oye, salúdame a la comadre, nos vemos pronto, bye. Es más, mira, yo sé que estos chavos millennial y la generación X de nuestros días no sabe de lo que estoy hablando, pero hubo una época que tenías que tomar la inteligente decisión de estar o conectado a internet o con tu teléfono libre para hacer o recibir llamadas. Tenías que decidir eso. ¿Cuántos se acuerdan de lo que significaba eso? Eso era Ese era un sonido encantador, ¿no? Por un lado, decías, wow, un intento y se conectaba a la primera, pero si te conectabas a internet, tu línea telefónica se ocupaba con la llamada de internet y no podían entrar y recibir llamadas. No sé si te regañaron alguna vez, ¡cuelga ese internet! Estuve tratando de llamar y estaba ocupado, seguro estabas en internet. Hoy en día ya no sabemos esas cosas porque las cosas han cambiado tan radicalmente. Bueno, yo me acuerdo de un comercial cuando comenzaron los fax. ¿Alguien se acuerda? Todavía se usan en algunas compañías el fax. Y me acuerdo de un comercial que decía, imagínalo como pecho de paloma, ¿no? Muchas gracias, ¿no? Porque están tratando de dibujar algo por teléfono, imagínalo como pecho de paloma. Era un relajo, entonces salió la máquina de fax. ¿Alguien ha usado la máquina de fax? Quiera levantar su mano. Pero las máquinas de fax casi, todavía se usan en algunos casos, pero casi se han vuelto obsoletas. Es más, telegrama. Yo me lamento de que nunca mandé un telegrama en toda mi vida. ¿Alguien sabe si todavía puede uno mandar telegramas o ya no? Wow, tengo que ir a mandarle algo a alguien nomás para que le cuente a mis nietos que mandé un telegrama, ¿no? Y ellos digan, ay, qué viejito estás. O sea, había una época cuando mandabas una carta y tenías que esperar un buen semanas y corrías con suerte de que la carta nunca llegara. Y pasaban semanas. Hoy en día los chavos se desesperan porque los dejan en vistos. O sea, ni siquiera sabía si la carta le había llegado. Pero les voy a dar un consejo, chavos, en buena onda. Todavía tengo en el buró de mi cama y la leo con frecuencia, una carta escrita que me mandó mi novia, hoy mi esposa, para decirme cuánto me quería y cómo estaba pasando la vida. Esa carta física con un par de sellos postales vale más que 10 o 15 o 20 o 100 correos electrónicos. Manden una carta a su novia, a su esposa antes de que les quiten el correo. Un día de estos los de correo van a decir, ya estuvo, ya no más, todo internet. Pero es que, mira familia, la cultura se moldea por la comunicación. La forma en la que nos comunicamos define la cultura. Yo estuve en Cuba el año pasado o antepasado en un viaje misionero y la cultura se ha visto afectada porque la comunicación con el mundo exterior, con otros países, por generaciones, por décadas, ha sido muy limitada. El acceso a internet era demasiado controlado, solamente unas cuantas páginas que autorizaba el gobierno. Y tú ves cómo la gente moldea su cultura por las comunicaciones que tenían. Sabes, la comunicación nos define, la forma en la que nos comunicamos define nuestra cultura. Les voy a decir algunas palabras que para ti y para mí significan un montón de cosas, pero yo no sé si usted sabía que la palabra que decimos después de comer, por buena educación, cuando te levantas de la mesa, damos gracias y decimos una palabra. ¿Cuál es esa palabra? Provecho, buen provecho. ¿No? A sus papás, ándale, dale gracias, buen provecho, con permiso, buen provecho, gracias a Dios. Era lo que decíamos, gracias, con permiso y buen provecho. La palabra provecho no tiene ningún significado en inglés. En inglés no existe la palabra buen provecho. No hay una palabra que se traduzca como buen provecho. Por lo tanto, no existe el gesto cuando terminas de comer de algo buena onda, de que te aproveche la comida, de que la disfrutes. No existe la palabra y no existe el concepto. Es como la palabra estrenar. ¿Qué significa estrenar? Uy,
Dile a tu vecino, estás estrenando, ¿ah? Esos tenis. Bueno, la palabra estrenar en inglés no existe. No existe, no solo la palabra, no hay una forma. O sea, le puedes decir, son unos tenis y utilizan toda la frase para explicar, ¿no? Que te los acabas de comprar, pero no existe estás estrenando, ¿verdad? Menos va a existir el remojo, ¿ah? O sea, si no existe estrenar, no existe el remojo. ¿Y de cuántas cosas de la vida se han perdido los gringos por no incluir esa palabra? Ahora, estoy platicándote estos ejemplos ordinarios y sencillos para que te des cuenta cómo la forma en la que nos comunicamos define nuestra cultura, define la forma en la que no solo nos expresamos unos a otros, sino termina definiendo nuestra personalidad, nuestros valores, la forma, nuestros procesos a través de la comunicación. Hay algo más que me gustaría decirte al respecto de la comunicación, y es que la comunicación efectiva tiene el poder de empoderar tu vida. La correcta y la eficaz información, cuando llega a tu vida a través de una correcta comunicación, tiene la capacidad de empoderar tu vida. En 1815, la Gran Bretaña se metió en una guerra contra los Estados Unidos. Ya saben, esa onda de la independencia. Fue una guerra que mató a miles de personas. Pero algo triste que pasó, y esto está en la realidad, es que no se dieron cuenta del otro lado del mundo que la guerra ya había terminado, que ya habían firmado el acuerdo de rendición, que ya habían firmado los papeles para terminar la guerra, y por semanas siguieron con la guerra. Lo mismo pasó en la guerra mundial, cuando en algunas islas japonesas no les llevaron la notificación de que la guerra había terminado, y esos cuates seguían atrincherados ahí por meses, por años, creyendo que la guerra seguía y la guerra había terminado años atrás. Mira cómo la comunicación, y cuando pasó esto en los Estados Unidos y Gran Bretaña, se dieron cuenta que necesitaban de un cable que pudiera comunicar de manera inmediata de continente a continente. ¿Por qué me está platicando todo esto, pastor? Ya que la comunicación te define, ya que la comunicación te empodera, imagina lo que puede hacer con tu vida la oración. La oración es la comunicación del Creador con su creación. Es el punto de encuentro entre Dios y el hombre. La oración es un regalo que tenemos, no solamente es una herramienta que tenemos, sino es un privilegio que tenemos aquellos que hemos sido llamados hijos de Dios. Y así como la comunicación tiene, perdón, ya saben que estuvieron quemando, ahí me afectó la noche, perdón. Si tú estás quemando hierba en el Xochimilco, te voy a colgar, ya me perdí. Jeremías capítulo 29, versículos 12 y 13. Cuando ustedes me pidan algo en oración, yo los escucharé. Mira cómo Dios está buscando entablar una conversación con su pueblo, con la gente que cree en Él. Y Él hace un compromiso: cuando tú me pidas algo en oración, yo los escucharé, y cuando ustedes me busquen, me encontrarán, siempre y cuando me busquen con todo su corazón. La Biblia habla mucho con respecto a la oración. Si bien cuando Cristo vino, Él abrió un camino que nos conecta directamente con el Padre, la verdad es de que desde tiempos antiguos la gente tenía formas de comunicarse con Dios. Aun cuando Adán y Eva acababan de cometer pecado, de inmediato Caín y Abel se les ocurre la idea, o son inspirados por Dios para presentar sacrificios y darle gracias al Señor, un sacrificio delante de Dios. Vemos en la Biblia que la gente tenía una comunicación con Dios como si se comunicara con cualquier otra persona. Vemos a un hombre llamado Abraham que decide dejar su tierra, dejar su familia, dejar la casa que tenía y la herencia de su padre, solo porque Dios le dijo que lo iba a llevar a una tierra nueva. Y vemos ese tipo de comunicación y ese tipo de relación tan impresionante que marcó la vida de esas personas. Lo mismo pasó con Moisés. Moisés tomó decisiones radicales, decisiones de su destino, solo porque escuchó a Dios que le llamaba desde una zarza ardiendo. ¿Sabes? La Biblia, cuando habla con respecto a la oración, no solamente se refiere como un acto religioso o como una tradición o una orden que tenemos que cumplir, sino
La oración es la comunicación y la cercanía, es encontrarnos con Dios cara a cara. Porque la comunicación tiene el poder de definir nuestra vida y de empoderar nuestra vida. ¿Cuánto más podrá la comunicación con Dios definir lo que somos y poder empoderar todo lo que hacemos? Si te gusta tomar notas, escribe esto. La oración es la fuente donde encontramos a Dios aquí en la tierra. Número 2, la oración es el punto de encuentro de los hombres con Dios. Pero sobre todo, número 3, la oración es cuando el ser humano tiene una relación íntima con Dios, conoce a Dios, está cerca de Dios, puede abrirle su vida a Dios y puede conocer el corazón de Dios. Ahora, a la iglesia no le gusta orar. La mayoría de la gente en la iglesia piensa que la oración es un tiempo perdido. Vivimos en un ritmo de vida tan ajetreado que nuestro concepto de comunicación es definido, es empujado por las redes sociales y por el ritmo de vida del internet. Sin embargo, Dios está buscando que como iglesia entendamos el gran privilegio, el gran honor, la realización que podemos tener cuando decidimos que nuestra vida va a estar en contacto con el Creador a través de la oración. Por eso yo te digo, iglesia, la oración es un privilegio que tenemos, acercarnos delante de Dios y darle a conocer en nuestra vida. Te voy a predicar en las siguientes semanas algunos conceptos con respecto a la oración. Me llama mucho la atención que cuando Jesús le dijo a sus discípulos cómo orar y les plantea una oración que es conocida como el Padre Nuestro, jamás vemos a Jesús orando esa oración. No porque no sea importante, no porque no sea valiosa, pero nos damos cuenta que Jesús tenía un concepto tan fuerte, tan íntimo de la oración. Lo vamos a descubrir en las siguientes semanas. Pero yo quiero el día de hoy poder dejarles en su corazón que la comunicación con Dios va a definir lo que somos, va a empoderar lo que estamos haciendo. Quiero mencionarte un par de consejos ahorita con respecto de la oración efectiva. ¿Cuándo la oración es efectiva? Porque mucha gente gasta tiempo orando de manera ineficaz. A veces creemos que simplemente por poner nuestro cronómetro y cubrir una hora de oración, ya vamos a estar orando eficazmente. Número 1, la oración es efectiva cuando se sujeta a la voluntad divina. Es decir, cuando oramos el plan de Dios, cuando oramos la voluntad de Dios, cuando oramos diciéndole al Padre que se haga tu voluntad como en el cielo, así también en mi vida. Esa es una oración efectiva. Yo sé que todos nosotros tenemos una idea de cómo debería ser nuestra familia, de cómo debería ser nuestro trabajo, cómo deberían salir las cosas en nuestro negocio. Pero ¿cuántos de ustedes ya se han dado cuenta que Dios siempre tiene la razón? Que Dios siempre tiene mejores ideas, mejores propósitos. Sabes, Dios tiene un concepto de la eternidad. Dios tiene un concepto de la vida que tú y yo jamás podremos entender. Por eso nosotros necesitamos aprender a orar sujetando nuestros deseos a la voluntad divina. Número 2, ¿cómo es efectiva nuestra oración? Cuando oramos con fe. Cuando oramos con fe. Cuando oramos creyendo que Dios nos está escuchando. Cuando oramos estando seguros que en el nombre de Jesús nuestras oraciones son escuchadas por Dios. El libro de Apocalipsis nos deja entender de una forma muy peculiar lo que es la oración. El libro de Apocalipsis nos revela que Dios tiene en su mano una copa llena, y dice la Biblia que está llena de un incienso que representa las oraciones del pueblo de Dios. De alguna manera, cada vez que tú has orado, tu oración se queda por la eternidad en la presencia de Dios. Quizá tú ya hasta se te olvidó lo que le pediste a Dios, ya hasta se te olvidó lo que oraste, pero a Dios no se le olvida ninguna de nuestras oraciones. Por eso debemos de aprender a orar con fe, creyendo que la cita más importante de nuestra vida es nuestra cita con nuestro Creador. Sabes, a veces buscamos que el dueño de la empresa vea mi trabajo. Y está padre, si tienes oportunidad de enseñárselo, enséñaselo. Pero a veces frustramos nuestra vida. Ay, si tan solo mis suegros se dieran cuenta y me dieran ese préstamo que necesito.
Hay alguien más importante que tu jefe, que tus suegros, que tus maestros, que los directivos. Ese es Dios. Cuando nosotros le hacemos del conocimiento nuestro corazón, nuestras necesidades, debemos de orar con fe. ¿Qué significa orar con fe? Bueno, estar seguros que Él nos escucha. Pero también algo que significa orar con fe es saber esperar el tiempo de la respuesta de la oración. Muchas oraciones no significa que no sean contestadas. Algunas de ellas son contestadas, pero son contestadas en el tiempo perfecto. Y el tiempo perfecto es el tiempo de Dios. Y algo que necesitamos aprender a orar para que nuestras oraciones sean efectivas es también estar dispuestos a que sea el tiempo de Dios el que toma autoridad en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Yo aprendí esto cuando tendría unos 16, 17 años. Estábamos en el grupo de alabanza y uno de los músicos se quería comprar una guitarra. Era un amigo mío y me dijo: amigo, me quiero comprar una guitarra y me venden una que está buenísima y tengo el dinero, pero necesitamos que él nos haga una rebaja para que me alcance y comprar esa guitarra. Es que quiero mucho esa guitarra. Y me dijo esto: amigo, ayúdame a orar para que pueda traer esa guitarra. Era una guitarra muy buena. Y cuando íbamos a empezar a orar, Dios movió mi corazón para decirle: pero antes de orar, tomemos la decisión de confiar en el Señor, que su respuesta es la mejor respuesta. Y oramos: Señor, ponemos en tus manos esta guitarra para tu iglesia. Ya sabe que nos gusta echarle como rollos al Señor como para convencerlo, ¿no? Te vamos a servir, Señor, y la vamos a consagrar para ti. Tenía 16 años, quería impresionar a Dios. Y llegamos con el local. El tipo nos cerró la puerta en la cara y nos dijo: no les voy a descontar un solo peso. Y se siente horrible cuando te cierran la puerta en la cara. Y entonces me acordé lo que le había dicho: tomamos la decisión de confiar, que sería la voluntad de Dios la que se manifestara en esta decisión. Así que alégrate, Dios es porque tiene algo bueno, es porque Él tiene algo mejor. Mira, no te hago muy larga la historia. Con esa cantidad de dinero, de forma milagrosa, pudo tener una guitarra de palo de rosa, hecha a su medida, la mandó a hacer personalizada. Una guitarra padrísima con la que le pudo adorar a Dios con todo su corazón. Yo entendí que a veces Dios tiene mejores planes que los que nosotros tenemos. De hecho, cada día lo confirmo más. Dios tiene mejores planes de lo que nosotros tenemos. Y a veces cuando oramos a Dios y las cosas no salen como esperábamos, debemos de comprometernos con Él, de que vamos a confiar que su voluntad es perfecta, su voluntad es agradable, su voluntad es buena, es lo que dice su palabra. Vamos, dile a la persona junto a ti: ten paciencia, ten paciencia. Porque a Dios le importa que la oración no solamente sea como la lista de peticiones que le hacemos a Él. Dios quiere formar nuestro corazón en oración. ¿Cuántos saben eso? Dios quiere darle forma a nuestra vida mientras oramos. Dios quiere cambiarnos mientras oramos. Alguien tiene que aplaudir a Dios en esta tarde, confiando que lo que Él nos enseña es lo mejor. Número 3, orar correctamente es orar en la posición correcta, en el territorio correcto. Les voy a hablar de esto más adelante. Solo quiero rápidamente platicarles que cuando Naamán, el de Sirio, fue sanado por Dios, él quería darle una gran ofrenda al profeta, porque él había sido sanado de una enfermedad incurable. Sin embargo, el profeta le dijo: no necesito tu dinero, yo estoy bien, vete adelante. Y él le pidió algo: permíteme llevar un poco de tierra a mi nación, de aquí de tu patio. Imagínate la tierra ahí de los borregos o de los burros. Déjame llevar un poco de tierra para que yo pueda orar allá en mi nación. Yo mucho tiempo pensé que ese era un concepto místico, y un día vi que se estaban llevando la tierra de aquí al lado y ya no se me hizo divertido. No es una broma. Yo pensaba que era un concepto místico. Wow, hay una tierra que es santa. Y mucha gente tiene esa idea de: si te bautizas en el Jordán, no, estás bien bautizado, Y no es tanto la tierra. Yo aprendí una cosa: la posición correcta. Jesús dijo de la siguiente manera: ustedes no se afanen por sus necesidades, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué significa justicia? ¿Qué significa entender el reino de Dios? A lo mejor entendemos ir a la iglesia, a orar, a adorar. Pero ¿qué significa su justicia?
portarme bien, no hacer nada malo. La justicia es la posición, es la identidad, ese es el territorio, es estar en el lugar que Dios quiere que estemos. Cuando somos justificados, pasamos del territorio de la muerte al territorio de la vida. Ahora el problema es que perdemos nuestra posición. Y yo lo reitero diciéndote, cuando Adán y Eva pecaron y Dios les pregunta, Adán, ¿se acuerdan cuando cometieron pecado Adán y Eva? Me llama la atención que Dios no les dice, Adán, ¿qué hiciste? Dice, Adán, ¿dónde estás? Porque Adán había perdido su posición. A veces los hijos se rebelan de los padres y desde la posición de rebeldía quieren hacer oraciones que Dios escucha. Dios no va a responder esas oraciones. A veces nosotros estamos caminando en una vida de egoísmo. Estamos, en vez de buscar el reino de Dios y su justicia, estamos buscando una serie de cuestiones de pecado, cuestiones de vanidad, cuestiones de orgullo. Y Dios no puede responder esas oraciones porque nuestra posición no es la correcta. Busca el reino de Dios y su justicia y todas las cosas te van a ser añadidas. ¿Alguien quiere aplaudirle a Dios en esta tarde? Sí. ¿Qué es lo que Dios busca en la oración? Porque la oración no solamente es una opción que Dios nos da, como ¿quieres orar? Está bien. ¿No quieres orar? Está bien. No. Dios busca encontrarse con nosotros mientras oramos. Dios busca que a través de la oración crezcamos espiritualmente, nuestra vida crezca. Algunos de nosotros le entregamos nuestra vida a Dios hace tantos años, nos bautizamos hace tantos años, pero estamos estancados en nuestra fe. Estamos estancados en nuestro crecimiento en el Señor. Estamos estancados en nuestro fruto. Y una de esas razones es por falta de oración. Puedes crecer en los negocios, puedes crecer en fama, puedes crecer en tus redes sociales. Pero amigo, mientras no crezcas en Cristo, mientras no crezcas en el Señor, tu vida se va a secar, tu vida se va a frustrar. Y número 3, Dios quiere que en la oración tú y yo manifestemos su voluntad aquí en la tierra. Yo les dije que para orar eficazmente debíamos orar bajo la voluntad de Dios. Pero la oración también sirve para conocer la voluntad de Dios, saber lo que Dios quiere que hagamos. Y cada vez que tú y yo no solamente oramos en su voluntad, sino recibimos instrucciones bajo su voluntad, familia, allá hay éxito. Porque Dios quiere hacer muchas cosas en esta nación. En esta ciudad Dios quiere manifestar su amor, quiere manifestar su salvación. Él tiene planes, Él tiene propósitos. Lo único que necesita es que conozcamos, que escuchemos su voluntad y que estemos dispuestos a hacer lo que Él quiere que hagamos. ¿Sabes? Si la comunicación cambió la cultura de nuestra sociedad, si la comunicación cambió la forma de trabajar, la forma de estudiar, la forma de socializar, ¿te imaginas lo que la comunicación con Dios puede cambiar en tu vida? ¿No crees que tu trabajo puede cambiar por comunicarte con Dios? ¿No crees que tu relación con tu esposo o tu esposa puede cambiar? ¿No crees que tu vida laboral, tu vida académica puede cambiar por tu comunión con Dios? Quiero animarte que estas semanas vengas con un corazón dispuesto a orar. Particularmente en esta reunión, apartamos un tiempo en medio de la adoración para orar, para buscar el rostro del Señor. Ya no somos dirigidos por una canción, aunque me encantan las canciones, no tengo nada en contra de las canciones que cantamos, pero ahora dejamos que cada uno de nosotros nos conectemos con la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y sabes, la oración va a empoderar tu vida de una forma increíble. Prepárate, viene un nuevo capítulo para ti y ese capítulo comienza con nuestras vidas de oración. ¿Quién se pone de pie y le da ese